Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Suárez, les doy la más cordial bienvenida. Estamos en este momento en vivo y bueno, me da muchísimo gusto que estemos nuevamente platicando de otro tema médico. Hoy especialmente, y bueno, como sabemos, acaba de pasar el Día Mundial de la Diabetes y creo que era muy oportuno que nosotros también pusiéramos nuestro granito de arena, pero no solamente de información, sino que en esta hora se van a enterar de todo lo nuevo que les vamos a ofrecer a todos ustedes, precisamente para hacer una realidad el que empecemos a poner nuestro granito de arena y efectivamente combatir la diabetes. Y bueno, ¿por qué? Porque definitivamente que es una de las enfermedades más catastróficas que se tienen en el mundo y bueno, nuestro país no es la excepción. La diabetes mellitus es una enfermedad silenciosa que ha cobrado la vida a más de 140,000 mexicanos, o la cobró en el 2021. Esos 140,000 mexicanos lo hizo que en el 2021 la diabetes mellitus se convirtiera en la tercera causa de muerte en México, únicamente superada por COVID y por enfermedades cardiovasculares. Entonces, es importante porque quien ya tiene la diabetes y después de la pandemia está sin control, pues vamos a tratar de apoyarlo de alguna manera, y lo mismo también los adultos mayores que en un momento dado requieren de un control, de una revisión, de ver todo esto. Bueno, también en ese sentido, durante esta campaña que estamos arrancando el día de hoy, creo que va a ser algo de muchísima utilidad. Por lo mismo, bueno, también vamos a hablar, y el tema central de hoy es importancia de la educación en diabetes, porque realmente se requiere de toda una serie de conocimientos para llevar en un mucho mejor programa, digamos, de control a lo que es la persona que tiene diabetes. Pero, pues bueno, es cosa de irlo platicando. Me da muchísimo gusto al invitado que tenemos hoy, es un orgullo tenerlo, es un maestrazo y para mí es un líder de opinión de los que más saben y han hecho por la diabetes aquí en nuestro estado, y me atrevería a decir también en México. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida aquí al doctor Alfredo Ortiz Cadena. Doctor Ortiz, un gustazo, doctor, que estés acompañándome en este tema, que bueno, son tus meros moles, como dicen, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación, con todo el gusto del mundo. Estamos encaminados desde siempre a difundir lo poco o lo mucho que sabemos en esta área, porque es un área que, como mencionas, está causando estragos en el mundo y en la población mexicana en particular. Exacto. Hay factores importantes que están ocasionando esto en México y que pues tenemos que incidir sobre ellos, porque si no, de otra manera va a seguir esto de tal forma mermando la economía, provocando sufrimiento humano, familiar, social, que va a hacer que la calidad de vida cada vez sea menos buena aquí en México. Exacto. Los factores genéticos son importantes, tenemos cierta predisposición, nuestra población, pero lo más importante es el aspecto ambiental, el entorno, desde que nacemos. Es más, desde que estamos en el vientre materno, exacto, empieza a generarse este problema. ¿Por qué? Pues porque el entorno en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física, nos favorece a que tengamos un descontrol en la regulación de lo que comemos y la energía que consumimos. Llega un momento en que ya nuestro organismo ya no puede responder por tanto sobrepeso, por falta de actividad física, vida sedentaria, y entonces viene la elevación del azúcar. ¿Por qué se eleva el azúcar? Bueno, pues porque el alimento que consumimos no lo procesamos. Las personas que tienen diabetes no tienen suficiente insulina para procesar el alimento, y eso que no se procesa se transforma en azúcar, en glucosa, que es lo que nosotros identificamos como diabetes. Sin embargo, conviene puntualizar que la diabetes forma parte de un grupo de enfermedades que desde hace más de 30 años estamos agrupando a nivel mundial como lo que se llama un síndrome metabólico. Inicialmente no se sabía qué nombre ponerle. Comprende obesidad o sobrepeso, trastornos en el colesterol, en las grasas en la sangre, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Exacto.
Esos 4 factores importantísimos, inicialmente se le llamaron el cuarteto de la muerte, para poder entender y para poder comunicarle a la gente que era importante el tomar en cuenta esas enfermedades, porque como acabas de mencionar, son enfermedades silenciosas, ¿sí? Tenemos, la mayoría de los pacientes pasan años y años sin darse cuenta que tienen diabetes. Exacto. Estudios a nivel mundial, estudios bien hechos de muchos años, con poblaciones muy grandes en diferentes países del mundo, no lo estamos inventando, es una evidencia científica. Sabemos que cuando diagnosticamos diabetes, esa persona ya tiene de 5 a 10 años con la diabetes sin haberse dado cuenta. Y es muy importante eso porque cada año que pasa con un descontrol y la persona sin conocerlo se va dañando. ¿Qué es lo que daña la enfermedad? Daña el árbol vascular, lo que se llama nuestra tubería interna de vasos por donde circula la sangre que es el líquido vital, ¿sí? Que conduce oxígeno y alimento a todo el cuerpo. Si esa tubería, que se llaman arterias, venas, arteriolas, capilares, se empieza a obstruir, entonces no llega suficiente aporte de oxígeno y de alimento a todos los tejidos. Y lo sufre más el corazón, el cerebro, la retina en los ojos y los riñones. No se diga las extremidades inferiores, ¿sí? Casi la mitad de nuestra circulación es a extremidades inferiores. Entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que al no haber buena fluidez, buen flujo de sangre, de ese líquido vital, al no llegar a donde debe llegar, empieza a haber sufrimiento en los tejidos. Como si aquí de repente yo quisiera llegar al Palomar o a Bugambilias y me tapan López Mateos. Exacto. ¿Cómo? Me dicen, aquí hay una colateral, bueno, pues me voy por la colateral, pero es más angosta. Y de repente hay un accidente en esa colateral y ya me tapé ahí. También. Y eso se llama trombosis, embolias, accidentes vasculares que pueden ser en el cerebro, en la retina, en los riñones, en las extremidades inferiores. ¿Y eso qué da como consecuencia? Pues da infartos en el corazón, infartos en el cerebro, insuficiencia renal y gangrena en las extremidades inferiores. Sí, entonces, vean ustedes lo desastroso que es esto. Si a eso le agregamos, por eso es importante hablar de síndrome metabólico, si nada más consideramos la diabetes, pues sí hay un daño grande. Como dice, se mencionó como tercera causa de muerte. Así es. Pero hace años se decía que era la primera causa. ¿Por qué? Porque los cardiólogos siempre dicen que la primera causa son las enfermedades cardiovasculares. Pero más de la mitad de las enfermedades cardiovasculares que provocan mortalidad son por diabetes. Ah, qué buen punto. Entonces es un cuarteto de la muerte. Sí. O sea, enfermedades cardiovasculares ocasionadas por mal flujo sanguíneo a nivel del corazón y de todo el árbol vascular, trastornos en el colesterol, que sube la grasa, endurece las arterias, obesidad, ¿sí? Y la hipertensión arterial. Claro. Que la presión arterial alta no solamente daña los vasos, la pared de los vasos, sino que puede romperlos y provocar una hemorragia cerebral, una hemorragia retiniana. Claro. Entonces vean lo desastroso que es esto. Y la inflamación de los riñones, que a la larga, bueno, es una de las consecuencias. La primera causa ahorita en México de complicaciones, en otros países son los problemas cardiovasculares. En México la insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Y luego, ¿qué vamos a hacer con la insuficiencia renal? Hemodiálisis. Y la hemodiálisis, aparte de ser un sufrimiento para la persona y para la familia, es un gasto a la economía muy fuerte. Sí. Más de 12,000 pesos mensuales, más los gastos agregados. Sí, así es. Y si no logran trasplante esa persona, pues inevitablemente va a la muerte. Sí, claro, y de ahí la palabra catastrófica, que pues realmente sí, literalmente lo es, ¿no? Y bueno, doctor, pues fíjate que pasando este 15 de noviembre estaba yo viendo que el tema justamente que el mensaje que se quiere dar a nivel mundial es que se tome
algo muy en serio lo que es la educación en diabetes, que es lo que nos acabas ahorita tú de comentar, es una parte también de la comprensión, porque a veces se gasta, por ejemplo, el recurso económico en otras cosas y se descuida esto y a la larga sale muchísimo más caro, porque entonces el tiempo no se regresa y eso es algo que va a dañar más a la persona. Entonces, bueno, les comento que este 15 de noviembre que pasó, se celebró el Día Mundial de la Diabetes. ¿Te interrumpo un poquito? No, adelante, sí, cuando guste. De hecho, la mortalidad que se reportó en México y en otros países que tenemos alta prevalencia de diabetes, en COVID, no fue por COVID, sino fue por la asociación COVID-diabetes. Ok, ya se complicó más. La mortalidad es mucho mayor en personas diabéticas. Exacto. Y personas diabéticas mal controladas. Y más del 30% de nuestra población está mal controlada, de nuestra población diabética. Definitivamente. Entonces le da COVID a un diabético mal controlado, no tiene recursos para salir adelante y puede haber mortalidad mayor. Sí, así es. Eso llamó la atención desde los primeros meses. Se pensaba que era directamente por el COVID, pero analizando bien esto, se vio que no, que se asociaba a hipertensión, a lo que volvemos a lo mismo. Obesidad y diabetes. Ahí está todo el cuadro. Entonces, la verdad, para mí la verdadera pandemia es todo esto. Vino como un incidente, digamos, una casualidad o programación o lo que sea, una pandemia como es el COVID, pero sobre la pandemia más fuerte, que es el síndrome metabólico con diabetes y obesidad a la cabeza. O sea, agarró al mexicano mal parado, como quien dice, muy enfermo, de repente. Ahora, ¿por qué se celebra el 14 de noviembre? El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Porque Banting, que fue un investigador canadiense, descubrió la insulina, no se sabía de la insulina. Un rumano y él, independientemente, se dieron cuenta que había una sustancia que se producía en el páncreas y que le llamaron después insulina. Y fíjate bien que esto fue en 1921. ¡Qué barbaridad! Entonces, ahora en el 2021 eran 100 años. Nadie le hizo caso. ¿Por qué? Por la pandemia de COVID. Es cierto. ¿Sí? Siempre que hay un centenario... Sí, se hacen muchas cosas y se destaca, claro. Sí, ahora ni caso se le hizo por el COVID. El COVID nos traía locos. En el 2021 se cumplieron 100 años del descubrimiento de la insulina, que ha permitido salvar muchísimas vidas. Sí, cómo no. Pero no es lo único, si no hay educación, si no hay conciencia. Ahí está la clave. De lo que es la diabetes, de lo que es todo esto, entonces se avanza. Sí, claro. Y así pongamos la mejor de las insulinas, el mejor de los tratamientos. No va a caminar. Si ya se avanzó, es difícil detener las complicaciones. Claro. Vamos al primer corte, doctor, si me permites. Y bueno, nada más antes de salir al corte les comento precisamente que además de la problemática que acaba de comentar el doctor Ortiz Cadena, es definitivamente el hecho de que hay un descontrol. Después de la pandemia hay muchísimas personas que dejaron de tomar sus medicamentos, que la parte económica también, porque perdieron trabajos, etcétera, y no han podido realmente volver a ese control. Ni siquiera saben, andan a ciegas con su problema. Y otra situación es que hay 13 millones de mexicanos en este momento no saben que tienen diabetes. Entonces hay un grave problema realmente de salud y eso es importante. Vamos al corte y al regreso vamos justamente a seguir hablando de los diferentes tipos de diabetes, porque bueno, esto obviamente atañe a cualquier persona que tenga diabetes o no la tenga esa diabetes o que en este momento ya la tenga pero no tiene el conocimiento. Vamos a dar una solución también. Regresamos. El tema de hoy es la importancia de la educación en diabetes, que es lo que estaremos haciendo de aquí en adelante a través de diferentes mecanismos y herramientas. Y de alguna forma, pues hoy es el arranque, porque es importante conocer y mientras más se conozca la enfermedad, mejor se puede llevar el control y sobre todo se crea la conciencia. No es tanto de que se les diga háganlo, sino que mientras no le caiga el 20, como dicen a cada uno, realmente no se puede avanzar. Decíamos entonces antes de salir el corte que hay 13 millones de mexicanos que no saben que tienen diabetes. Entonces, y a veces no quieren ir a hacerse los exámenes porque no quieren saberlo. Entonces, ahorita lo que está comentando aquí el doctor Ortiz Cadena es cierto. Mientras más pronto se pueda saber que ya se tiene la enfermedad y en cierta manera se le pueda dar todo un programa
para preservar sus riñones, para evitar infartos, para 1000 cosas. Eso es muchísimo mejor y va a salir más económico en este momento, dentro de varios años donde ya no se puede hacer nada y estén ya en la lista de espera para un trasplante, etcétera. Entonces, bueno, creo que ahorita lo más importante es esto. México se ubica en el 7º lugar mundial en incidencia de diabetes, esto es bien importante. El Sistema Nacional de Salud ni se da abasto ni se va a dar abasto con todas las complicaciones, ya lo estamos viendo. Y ahorita hay, por ejemplo, un desabasto de insulina, que también es algo grave. Eso es algo que nosotros vamos a estar trabajando y próximamente les daremos alguna buena noticia en eso también. Y bueno, en el caso de la educación de diabetes, platicamos, doctor Ortiz, hay una parte de negación, de miedo, de no caer en una situación que ya es sabida de que a quien se le detecta una diabetes, pues va a cambiar su estilo de vida, va a tener que tener algunas ausencias, dejar, digamos, algunos gustos, y esto probablemente genere el decir, mejor prefiero no saberlo y todo. ¿Qué opinas de esta parte, doctor? Sí, de hecho, cuando saben que voy a hablar de diabetes, como que rehuyen, ¿verdad? Si vas a hablar de algo más ameno, pues vente, vamos a hablar. Cierto. Pero me preguntan, la idea parte de esto. Me preguntan frecuentemente, doctor, ¿usted qué me sugiere, qué me aconseja para no enfermarme de diabetes, para no ser hipertenso, etcétera? Vida saludable, en 2 palabras. ¿Y qué es la vida saludable? Una nutrición saludable que te permita tener tus requerimientos de energía necesarios sin que tengas sobrepeso. ¿Sí? ¿Cuál es el problema principal en México ahorita? La obesidad. Sí, la obesidad genera todo lo que llamamos síndrome metabólico. Exacto. ¿Sí? La obesidad actualmente cada año es penoso, es triste, que un año somos el número 1, otro año es Estados Unidos. Sí, nomás se va cambiando. En obesidad mundial y en obesidad infantil igual. Así es. Cuando que podría ser primer lugar en atletismo, primer lugar en fútbol. Exacto. Sí, de veras, ¿no? Primer lugar en obesidad es vergonzoso. Sí. Que el 70% de nuestros mexicanos tenga sobrepeso o tenga obesidad. Y un gran porcentaje de niños, ya desde la edad preescolar, ya tienen obesidad. Híjole, sí. Al paso que vamos, ya se sabe, ya está bien calculado, no es invento, que en los próximos 10 años, 1 de cada 3 mexicanos va a desarrollar diabetes. ¡Wow! Muchísimo ya. Por la obesidad. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Y la obesidad está generando una diabetes que le llamamos diabetes tipo 2, que antes era del adulto, por eso se le llamaba diabetes del adulto. Pero la diabetes tipo 2 también se presenta en niños ahora con más frecuencia. Cierto. Y en adolescentes y en jovencitos. ¿Sí? Entonces es muy desesperante ver a un adolescente de 15, 16 años con 20, 30 kilos de sobrepeso, con diabetes, ¿sí? Que no hace ejercicio, que no hace actividad física, que come todo lo que se le pone enfrente y que no lo puede dejar porque desde niño se le acostumbró. ¿Sí? Hace 30, 40 años se difundió la idea en la medicina de que lo que hacía daño en la alimentación era la grasa y se hizo diabólico casi el comer grasa y comer huevos. Decían, no, tiene mucho colesterol. Ajá. Pues no, ahora sabemos que más bien es lo dulce, el azúcar, lo que daña. Fíjate nomás. Sí, y eso fue por intereses de otro tipo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está dañando a México? Las bebidas azucaradas. ¿Sí? Exactamente. Hace poco hablaba yo con algunos expertos que fueron a hacer un estudio en una población que se quejaban que estaban contaminadas las aguas y vieron que realmente el poblado no consumía casi agua. ¡Ah, caray! Entraban y salían del poblado los famosos camiones rojos. ¿Cuáles son los camiones rojos? Los de su Coca-Cola ahí. Los de las aguas negras. Las aguas negras. Y ¡Qué barbaridad! Eso es lo que consumen. Wow. Entonces, ¿qué tienen las aguas negras? Aparte de que son adictivas, porque son adictivas, sí, vaya que sí. tienen exceso de azúcar, ¿sí? Exceso.
Una coca normal, uno pensaría por el sabor, pues una cucharada de azúcar, ¿no? Tiene 6 cucharadas de azúcar. Wow. ¿Y por qué no se detectan las 6? Porque a propósito el fabricante le pone sales minerales, le pone fosfatos y otras sustancias para disminuir lo dulce en el sabor. Ajá. Wow. Pero aparte de los dulces es adictivo, ya de por sí el sabor dulce es adictivo desde la niñez. Sí, de hecho se dice que el azúcar es tan adictiva como la cocaína, ¿no? Entonces, lo que está haciendo daño al mexicano es la bebida azucarada. Okay. No solamente esas aguas, sino otras que dicen que son energéticas. Sí, que han proliferado. Sí. Entonces todo eso, los dulces, todo eso, ha generado fundamentalmente obesidad. Y la obesidad, todo lo que ya estamos viendo, entre ellas la diabetes. Así es. Nosotros tenemos en nuestra clínica de diabetes, ¿por qué tenemos una clínica de diabetes? Después de 20, 30 años de estar insistiendo, me hicieron caso a las autoridades de salud. Qué bueno. Es la única clínica de diabetes que yo conozco en el occidente que tiene estos propósitos, que es por eso que estoy hablando con ustedes. Primero, el propósito de dar una asistencia de calidad, o sea, ofrecerle al paciente una buena atención médica integral, en equipo y no fragmentada. En un mismo espacio se le ve el oftalmólogo, se le ve el psicólogo, el podólogo. Es el único lugar donde hay podología en el occidente. Para el pie diabético. Hasta donde yo sé, es el único lugar en México que tiene un servicio de podología. No es pedicure, ¿eh? Sí, no. Es podología porque muchas complicaciones son de las extremidades inferiores. Exacto. Que terminan en amputación. Entonces, muy importante, el podólogo, el psicólogo, el nutriólogo, oftalmólogo, el endocrinólogo, y tenemos un servicio de prenatal para embarazo de alto riesgo, donde van rotando, circulando residentes de ginecobstetricia, porque vemos que en México también somos líderes en complicaciones obstétricas por tanta diabetes. Válgame Dios, sí. Porque muchas embarazadas se embarazan sin saber que ya tenían diabetes. Exacto. Y se les descubre al primero, al segundo, al tercer mes, etcétera. Y si no se les descubre, se complica. Pueden terminar en aborto, parto prematuro, preeclampsia, cosas graves. Graves complicaciones. Y sorpresivamente para mí, en los últimos 15 años, se ha agregado otro componente de enfermedad, la tiroiditis crónica. ¿En serio? Tenemos cada vez más enfermos de tiroides en la población y en las embarazadas. Ah, caray. Entonces, es algo que no se había pensado. ¿Por los alimentos? ¿Será por la escasez? Me refiero que los alimentos ya no tienen, por ejemplo, el yodo, no tienen lo que se requiere, y esto está ocasionando trastornos. Acabamos de ver precisamente una persona, y es un ejemplo de muchos, no es único. Señora que dice, pues yo no me siento mal, lo único que siento es cansancio, y que perdí 20 kilos en 6 meses. Ah, caray. Estaba feliz. No, pues sí. No, ninguna dieta la hacía bajar. ¿Sí? Claro, Pero me siento cansada. Ah, caray. Sí. Le medimos hemoglobina glucosilada. Es una sustancia que circula en la sangre que nos mide el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. Exacto. Lo normal no debe pasar de 5.7. Tenía casi 13. Ah, qué barbaridad. Uf. Y la glucosa arriba de 200, 300. Pues sí. Pero además, para sorpresa de ella, un bocio, una tiroiditis. Wow. Y daño en la tiroides con hipotiroidismo. Con hipotiroidismo, fíjate nomás. Qué curioso, pero... Eso cada vez lo vemos más. Ahora, en el caso de la obesidad, se decía, y bueno, por ahí hay un endocrinólogo que me decía que la gordura entra por la boca, dice, ¿no? Pues es por comer mucho. Pero en algunos casos, que de esas personas que tienen la voluntad y empiezan a tener dieta, sean o no, tengan o no diabetes, pero no logran bajar de peso, hacen ejercicio y todo, y no se logra bajar de peso. Antes se decía que la tiroides realmente no pintaba. Ahora, entonces, sí es importante que pueda haber un problema de tiroides de una persona que no baja.
Sí es cierto que se asocia, pero no es la causa. No es la causa. Siempre se ha dicho, no puedo bajar porque estoy mal de la Por la tiroides. sí, todo el mundo. Y no es cierto, es una Ok. justificación. Ya. Tenemos pacientes de más de 100 kilos con exceso de hormonas tiroideas. Wow, entonces O sea, nada no que ver. hipotiroideos, sino hipertiroideos, que Hiper- deben de estar como ex- esqueletos. Exacto. Y no, Ok. entonces no tiene que ver. Ok. La causa de todo es la obesidad. Volvemos a lo mismo. Básicamente. La raíz del problema, Los sobrepeso azúcares. y obesidad. Sobrepeso y obesidad, ¿por qué? Por vida sedentaria y por alimentación deficiente, Correcto. inadecuada. Así es. Entonces tenemos que educar a las poblaciones en todos lados, desde la niñez. ¿Cierto? ¿Sí? Debe haber un programa educativo desde el kinder y la primaria. ¿Sí? Debe haber un programa Cierto. de nutrición saludable y de actividad física constante y frecuente. Claro. Antes hacíamos ejercicio aunque no quisiéramos. Vivíamos en el campo, nuestros antepasados tenían que ir Exacto, a caminar sembrar, sembrar, sí. Ir a cuidar al ganado, etcétera. Hacían ejercicio. Ahora ya no hay eso. Entonces la gente, vida sedentaria. Es cierto. Y comiendo de todo. Y sí, lleno de azúcares todo, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué sí, es pasa? cierto. Obesidad. ¿Y la obesidad qué desencadena? Problemas metabólicos. Hipertensión arterial, diabetes, trastornos en colesterol. Y ahora estamos viendo problemas De tiroideos. tiroides. Wow. No, vamos al siguiente corte, doctor. Y bueno, antes de salir, entonces, bueno, resumiendo de los tipos de diabetes, los más comunes, al regreso me gustaría que me dijeran más o menos qué porcentaje está la población mexicana, pero está, bueno, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, que es la diabetes mellitus de la que hablamos ahorita, y la diabetes gestacional, que también comentábamos ahorita, que es esos niveles de glucosa en sangre que se incrementan durante el embarazo. Entonces, regresando al corte, aquí vamos a pedir al doctor Ortiz Cadenas que nos haga una descripción de cómo está nuestro país en relación a los diferentes tipos de diabetes que tenemos, o que existen más bien. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso. Bueno, les comentaba yo que el tema mundial o el objetivo mundial es educar para proteger el futuro. Ese es, digamos, el eslogan, ¿no?, de la campaña mundial en diabetes. En el caso específico es promover la educación en diabetes, por eso el programa de hoy así se llama. Ojalá que lo puedan compartir con todas las personas porque creo que el contenido que les estamos dando va a ser muy, muy grande. Y bueno, en este sentido, y por ello también Acontecer Médico y Fundación Acontecer Médico AC, estamos integrándonos a esta campaña permanente contra la diabetes. En ese sentido, ¿por qué? Bueno, porque tenemos el medio de comunicación masivo, como nuestro programa de televisión, donde vamos a estar promoviendo el conocimiento y la educación en salud a través de profesionales de la salud, especialistas como el doctor Ortiz Cadena, que nos acompaña esta tarde. Pero también viene nuestra Fundación Acontecer Médico, donde también va paulatinamente a poder apoyar a las personas a que su gasto o el arranque, digamos, para saber en qué momento se encuentra su enfermedad, nosotros le podamos también apoyar, no nomás económicamente, sino también con productos, con medicamentos, con consultas, con estudios, etcétera. Tal es el caso de que acabamos de hacer esta alianza con Laboratorio Yanar Lab, y que es una alianza de Acontecer Médico y Fundación Acontecer Médico. A partir de hoy también nos pueden llamar. Hemos hecho un paquete súper especial, muy accesible económicamente, porque realmente tener un estudio de 35 y no sé cuántos elementos se ha convertido en una competencia de más elementos, más dinero. No tiene caso. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es exactamente lo que van a necesitar. Entonces, si no saben que tienen diabetes, pues les va a caer muy bien. Si ya la tienen y no saben qué control o de qué descontrol pueden tener, igual también les va a servir. O bien, en qué nivel está el daño en su riñón, que eso también es muy importante. Por lo mismo, nos pueden ya llamar y la asesoría y la orientación va a ser gratuita. Al mismo tiempo, estos exámenes les van a servir para una detección oportuna o bien de un control y un diagnóstico adecuado, y son los precios más bajos del mercado. No van a encontrar
los precios que nosotros le damos en este paquete. Entonces su erogación económica va a ser muy razonable, muy tranquila, es toda una inversión más que un gasto. Y una vez que se tengan los resultados, nosotros vamos a asignar a médicos especialistas y profesionales de la salud que están integrados ya a nuestra red. Tenemos una red médica que va a apoyarlos también con consultas también accesibles. Entonces la idea de esto es de que no haya excusa ni pretexto para que y entren en control de sus enfermedades, y nosotros vamos a estar poniendo cada vez más herramientas. Entonces, bueno, los estudios son importantes y bueno, ahorita hablando de los tipos antes de salir, hablamos justamente de la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Pero hay algo interesante, y si la obesidad, doctor Ortiz, es el disparador. En algún momento le hemos llamado a nosotros la madre de todas las enfermedades, porque en otros casos es lo mismo. En este caso la obesidad, ya hablábamos del papel que me quedé con esa situación. Si la tiroides está bien, si esa persona tiene la voluntad de hacer ejercicio, si empieza a cambiar sus hábitos alimenticios, a lo nutricional, empieza a dejar de lado harinas, en fin, todo lo que sabe que le va a engordar, y no baja de peso, entonces, ¿qué está pasando, doctor? Sí. Precisamente es lo que mencioné hace rato. Se necesita hacer una educación desde la infancia y desde antes. ¿Sí? Tuvimos la experiencia hace años con unos pasantes de nutrición que fueron a dar clases de nutrición a una primaria y se les permitió por el director de la escuela que dieran clases a quinto y a sexto año. Después dijeron, vamos a darlo al primero y segundo año. La experiencia de estas personas fue mejor en los primeros años. Respondieron mejor los niñitos de primero y segundo año. Ajá. Y luego, para sorpresa de la directora o el director, empezó a haber una inquietud entre los padres de familia que qué les estaban enseñando a sus niños, porque llegaban a la casa y no querían comer lo que les estaba dando la mamá. Y les decía, mamá, en la escuela nos enseñaron que esto hace daño. Wow. Por favor, no quiero dañarme ni quiero que te dañes. Qué bien. Entonces, pues fueron y les dieron clases a los papás. Claro. Desde ahí debe empezar todo. Debe haber un programa nacional, no nada más de una escuela. Sí, claro. Debería ser nacional y permanente. Así como se enseña lengua nacional, lengua española, historia, matemáticas, civismo, matemáticas, debe enseñarse educación en salud. Cierto. Que la educación en salud es vida saludable. ¿Cuál es la vida saludable? Que aprendan a hacer ejercicio rutinariamente toda la vida, no por temporadas, no fin de semana, y alimentarse sanamente. Así es. ¿Sí? Cuando lo hacen así, les garantiza un futuro con poca enfermedad. No quiere decir que no se vayan a enfermar. Claro. El ser humano es una maravilla en su funcionamiento, pero también somos muy frágiles y nos podemos enfermar de cualquier cosa. Okay. Pero por probabilidades, tenemos menos probabilidades de enfermarnos de obesidad, de hipertensión, de diabetes, de colesterol, de infartos, de todo eso. Entonces, sí es muy importante hacer una campaña nacional, claro, y que eso forma parte de la Secretaría de Educación Pública junto a la Secretaría de Salud. Cierto. Eso es una propuesta que hacemos desde hace muchísimos años. Okay. Ojalá y nos hagan caso. La otra es diabetes tipo 2, es la más frecuente en México. Correcto. Siempre ha sido la más prevalente, el 95-97%, sí. Poquito la diabetes tipo 1, y ahora hay más, porque ahora la diabetes tipo 1, que se decía que era del joven, ahora también el joven y el niño presentan diabetes tipo 2. Válgame. Por la obesidad. Exacto, ahí está el por problema. El sedentarismo. ¿No? Entonces decías de los niños, me parece bien, pero los que ya ahorita en esta etapa ya no son niños, ya son adultos jóvenes o adolescentes o adultos jóvenes o adultos mayores, y que no pueden bajar de peso, ¿cuál sería el mensaje? Entonces, bueno, hay que empezar por eso que digo. Sí, claro, niños. Y eso se va a ver en el futuro, obviamente. Nuevas generaciones. Pero en el momento actual lo que sucede es que cuando una persona empieza a aumentar de peso y no hace ejercicio, por la dieta por la nutrición inadecuada, por no moverse, por no tener actividad física, al paso del tiempo empieza a aumentar de peso. Llega un momento en que yo lo considero, la traducción es difícil,
se llama set point, yo le diría set point, un punto de ya no regreso, un umbral, vamos a llamarle, un umbral, en donde si paso ese umbral, aunque después haga dieta, voy a bajar y luego vuelvo a subir. Como que mi organismo ya se adaptó a ese sobrepeso. ¿Y por qué? Porque aquí en el hipotálamo, en una parte del cerebro que controla el apetito, la saciedad, la grasa corporal, esa parte ya se programó por tantos años de comer mal, de no hacer ejercicio, se programó en un peso. Exacto, sí. Si se programó en 80 kilos, esa persona debe pesar 60, puede hacer una dieta de hambre, baja 60, pero vuelve a subir. Wow. ¿Sí? A recuperar, a llegar otra vez al set point. Y si hace esfuerzo toda la vida, no va a llegar al ideal 60, pero tampoco va a llegar a 80. Ajá. Y si no hace esfuerzo, va a llegar a 100. Híjole, sí. O sea, es el famoso rebote que se le dice. Entonces, por eso es que la gente se desespera. Yo ya fui con 20 nutriólogos y no me bajan. Les dice uno en forma irónica y en forma de broma. Es que el nutriólogo no te va a bajar, tú eres el que vas a bajar. Exacto, sí. Pero, ¿por qué no bajo? Pues por eso. Porque ya tu organismo, vamos a decir entre comillas, se acostumbró a ese sobrepeso. Es un parámetro establecido, digamos. Ya se acostumbró a la buena o a la mala vida. Exacto, sí, así es. Llamarlo, claro. y le pones otro peso y trata de recuperar lo anterior. Por eso hay que empezar desde antes. ¿Cómo romper con eso? Sí, con los niños. ¿Y cómo romper con eso? Me decías tú que en la clínica de la cual tú, de la clínica de diabetes del Hospital General de Occidente, de la cual tú eres jefe y responsable ahí, ¿cómo romper esa parte mental? Sí. Les mencionaba en un principio que se creó la clínica de diabetes y gracias a dos metas, a dos ¿objetivos? Propósitos, objetivos que convencieron a las autoridades, si no, no hubieran hecho caso. El primero, dar una asistencia de calidad, una buena consulta, un manejo integral en equipo de todos los especialistas necesarios para atender a un paciente de este tipo. Correcto. Y el segundo objetivo es educación. Educación en salud. Educación en vida saludable. Pero va a ser para el paciente, sí. Va a ser para el médico también. Para la enfermera, para todos, para el sector salud. Si revisamos la currícula universitaria de las escuelas de medicina, no es suficiente lo que les están enseñando. No es suficiente, no. Desde hace muchos años se ve. Yo tengo estudiantes, tengo preinternos, internos, residentes, que los valoro y no saben manejar diabetes, no saben manejar nada de esto. Lo saben superficialmente. Exacto. ¿Y por qué es importante eso? Porque van a egresar, van a salir médicos no preparados en esta área, que es la principal en nuestro país. Así es. Desde que entras te enseñan infectología, parasitología, pero no te enseñan esto. No, entonces hay un problema ahí también. Entonces el otro objetivo de nuestra clínica de diabetes es tratar de capacitar al médico que está en funciones, ¿dónde? En lo que se llama el primer nivel de atención. Claro. El médico de primer contacto que está en los centros de salud. Ahí está la clave, se les pasa. Si tenemos gruesamente, no es una estadística exacta, pero aproximada, tenemos más de 700,000 diabéticos en Jalisco. 2,000 endocrinólogos, no llegamos ni a 500. ¡Qué barbaridad! ¿Será suficiente para eso? No, ni de chiste. ¿Serán suficientes 5,000, 10,000 internistas? Tampoco. Entonces, ¿quién va a atender ese grueso de población diabética? El médico de primer contacto. El médico general, el médico familiar, que está en los centros de salud, que está en las clínicas, del seguro, del ISSSTE. ¿Y están capacitados? No. ¿Por qué? Porque me llegan a mí pacientes ya complicados porque no se han atendido bien. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Entonces no saben manejar el aspecto nutricional, no insisten en el estilo de vida. Así es. No insisten en tratar de que el paciente llegue a las metas de buen control. Claro. ¿Sí?
Oiga, ¿no iba usted al médico? Sí, iba cada 2 meses y me decían, estoy bien. Pero aquí dice que 180, sí, me decían que estaba bien, 180 está bien. Dentro de lo que Sígale cabe. igual. Qué barbaridad. ¿Te sientes bien? Sí, sígale igual. ¿Sí? No, es que fíjate que había un punto, doctor, y ahorita que comentas esto, es parte del problema, definitivamente, porque también la situación de, digamos, del médico que atiende en su consultorio privado a veces, y obviamente el institucional también, es el tiempo que se le dedica al paciente. Yo recuerdo que, bueno, o sé que en tu caso le das el tiempo que necesita el paciente, que es muy diferente. Aquí hay consultas de 15 minutos casi contra el reloj. Y, por ejemplo, yo a veces le pregunto a pacientes, ¿alguna vez le han checado la presión arterial? No, nunca. Oiga, ¿le revisaron el pie? No, y fíjese que traigo una ampolla y todo. O sea, no se dan el tiempo ni siquiera a que le quiten el zapato y a ver, trae algo, pues es que me la está lastimando, me duele y me está supurando. Y hasta que está muy mal, es hasta como que de plano lleguen, bueno, pues a ver, déjeme ver el pie. No, mire, pues usted ya está muy mal. Pero la presión, por ejemplo, el síndrome metabólico no lo abordan de manera integral y eso ya se pierde una oportunidad. El paciente hace el esfuerzo, paga, no sé, 800, 1000 pesos de la consulta y sin embargo salen y le dicen que todo está bien. Entonces, ese punto yo creo que también sí es importante como comentarlo en la comunidad médica, doctor. Llevamos 4 grupos de médicos generales de los centros de salud que han ido a nuestra clínica a capacitarse. Oye, qué bien, Los felicidades, rotamos como doctor. si fueran residentes. Ok. Mes y medio en promedio. Ya. ¿Sí? El último grupo incorporamos un psicólogo, una psicóloga y 2 enfermeras. Excelente. Entonces, se dan cuenta de que de veras no saben manejar al paciente metabólico, exacto, al diabético tampoco, obviamente, y muchos de ellos ya no se quieren regresar a su centro de salud. Ya se quieren quedar aquí. Tienen que regresar, ¿verdad? Sí, pues sí. Y llevamos más de 3 años en la clínica. Qué bien. Nos frustró todo en la pandemia. Sí, claro. Pero tenemos que seguir adelante. Y reactivar esto. Y seguir teniendo la cooperación de los jefes de los centros de salud que nos manden médicos a capacitar. Ahora, ¿nuestra clínica de diabetes va a resolver el problema? No. Por eso lo estamos haciendo, capacitando a los médicos para que ellos a su vez en sus centros de salud lo difundan. Lo empiecen. Y yo creo que ahí en ese sentido es algo bien importante, doctor, porque realmente el tratamiento al final se está haciendo el esfuerzo no por tratar de comprarle el tratamiento, pero a lo mejor ni siquiera va a ser el indicado. Y ahorita también han agarrado una moda de unos hipoglucemiantes, unos medicamentos carísimos, cuando antes pues con la metformina y otros más simples y más económicos pues se podía controlar. Entonces aquí yo creo que el abordaje multidisciplinario creo que es la clave. Y bueno, doctor, pues el programa se nos fue rapidísimo. Ya para despedir el programa, doctor, ¿cómo hacer ese reseteo que tú comentas? Y la otra pregunta es si los psicólogos que también pueden o deben participar en esto tendrían posibilidades de obtener esa experiencia y ese conocimiento en tu clínica. Sí, necesitamos en lo que nuestra sección se llama Vida Saludable, dentro de la clínica, está integrada por un psicólogo, por un nutriólogo y por un enfermero o enfermera. Excelente. Ahí van también a capacitarse. Bueno, va a ser una tarea difícil, pero se va logrando. Se va logrando porque es importante ver el aspecto humano, emocional, que está influyendo en el mal control de esa persona. Así es. Hay factores emocionales, familiares y económicos que no dejan que se controle bien ese paciente. Así es. Cuando ya tiene el problema. Por eso digo que hay que empezar también desde abajo. Sí, claro. Enfrentar el problema actual que es ese. Pero aparte, empezar ya, como dicen, a picar piedra desde abajo. Y aquí también forma parte importante el activador físico. Se le debe dar más preponderancia a los expertos en actividad física que en algunas universidades se están formando. Aquí en la Universidad de Guadalajara hay un departamento del movimiento humano que forma profesores de educación física que no se les da la importancia. En cada escuela o en cada grupo de escuelas primarias, secundarias, debería de haber activadores físicos. Claro. En los hospitales igual. ¿Sí? ¿Cierto? Podología no se considera como algo necesario. Nuestra clínica es el único lugar donde hay
podología, gracias a la Escuela Mexicana de Podología, que nos está apoyando. Excelente. ¿No se considera el nutriólogo indispensable, hagan un favor? No, pues ¿cómo? El nutriólogo... Pues eso es lo básico ahorita. A veces está y a veces no está, porque el sector salud dice que no es tan indispensable. ¡Qué barbaridad! No, entonces, es que es una indiferencia y apatía. Necesitamos hacer algo más integral, claro. Porque el puro médico, el puro sector, el puro actor médico y enfermera no va a hacer todo. Pues estamos atrasadísimos ahí. Fíjate, doctor, que en esto yo quisiera que en este caso lo platicáramos más y posteriormente tratar de dar algo ya más en concreto a nuestro público, porque creo que esto es una emergencia sanitaria que urge ya abordar. Y nosotros estamos haciendo alianzas y buscando hacer convenios con la Secretaría de Salud, con el Hospital Civil y todo, para poder tener la libertad de hacer este tipo de modelos, digamos, en combinación con lo público y apoyarnos en lo privado. Entonces, me gustaría, doctor, que en un momento dado me permitieras conocer esa clínica, que ir por ahí mañana, y platicar. Ya está, conste. Y de esta forma, hacer, por ejemplo, tomar ese modelo que tú estás teniendo para que así nosotros poder lo que te comento que estamos implementando con laboratorios, con diferentes áreas, nosotros poder tener esa parte, digamos, de la sinergia con ustedes como institución pública. Y bueno, antes de despedir el programa, hay un doctor que nos ve muy frecuentemente y nos pregunta, doctor, dice, ¿qué le puede llegar a pasar a un diabético si no es constante tomando sus medicamentos? Y que abuso regularmente de alcohol, y que abusa regularmente de alcohol y alimentos altos en azúcar. O sea, ¿qué le puede pasar a un diabético que no toma sus medicamentos y además abusa del alcohol y obviamente de los azúcares? Pues es lo que siempre les decimos a nuestros pacientes. Tú estás ahorita viviendo en un bosque encantado, con un paisaje maravilloso, con todos los placeres que puede haber ahí, pero no sabes que al dar el siguiente paso vas a caer al precipicio. Híjole. Ajá. En cambio, el otro camino que te ofrecemos, que es más sufrido, vamos a llamarlo así, pues sí. Ajá. Menos placentero, te va a representar en el futuro una vida de más calidad. Una recompensa con una vida más saludable que vas a compartir con tus seres queridos. En cambio, el paciente, no nada más el diabético, cualquiera que no se cuida, que se droga con los refrescos negros, con el alcohol, con el cigarro, con la mala alimentación, pues va a ir mal. Claro. Por más que el médico quiera hacer. Exacto. Por eso es que estamos tratando de influir en lo que se llama la vida saludable. Claro. No podemos forzarlos, tiene que ser convencimiento para que por educación, psicoeducación, esa persona salga adelante. ¿Sí? Yo, me dicen, ¿por qué no te has jubilado? Pues porque me siento responsable de hacer algo más. No, y lo estamos haciendo. Felicidades, doctor. Lo estamos haciendo. Sí, claro. Pero no se está haciendo lo suficiente. Claro. Pues bueno, nos sumamos a esa causa, doctor, y unir fuerzas y en lo que nosotros podamos. Estamos ahorita viendo la posibilidad de conseguir insulina a muy buen precio para que precisamente le pueda llegar a las personas. Y bueno, ya lo platicaremos después, pero pues agradecerte, doctor, y queda la invitación abierta para que sigamos platicando de esto. A lo mejor vamos a la clínica, hacemos unas grabaciones y todo, y luego, ¿qué te parece si regresas al programa? Y entonces ya explicamos y que visualmente pueda ver las personas lo que pueden encontrar en el Hospital General de Occidente, claro que sí, en la clínica de diabetes, y que tú eres ahí el mero jefazo, ¿no? Con mucho gusto. Pues no, soy coordinador nada más. Bueno, coordinador también, pero es el que llevas ahí el liderazgo. Necesitaríamos, así como contigo, gente que trabaje en equipo con nosotros. Totalmente, claro. Y gente interesada en lo mismo, con las mismas ideas, un poquito, dirían, quijotescas. Sí, pero que si no se hacen,
no se llega a ningún lado. Ni modo, doctor. Que nos digan soñadores, pero vamos a hacer algo. Y a ver si contagiamos a las autoridades. Sí, para claro. que algo se haga. Exacto. Sí. Pues por lo pronto yo te puedo decir que el doctor Barajas, director general del Hospital General de Occidente, ya nos dio luz verde para que contemos con todo el apoyo de la infraestructura del hospital, y en este sentido, obviamente él tiene que estar enterado, pero lo platicamos y yo me encargo de hablar con el doctor Barajas, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, me dio mucho gusto. Igualmente, doctor. Volver a platicar contigo y saber de lo que estás haciendo. Ahí estamos. Mucho gusto. Perfecto. Que estamos en la misma onda, como dicen ahora. Exactamente, en el mismo canal. El mismo canal. Así es. No, perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Ortiz Cadena. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por atendernos. Llámenos, este paquete de laboratorio les puede salvar la vida en pocos meses. De veras, créanlo, ya lo hizo. Escuchamos de uno de los mejores expertos que tiene nuestro país, el doctor Alfredo Ortiz Cadena. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.